Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Por la próxima hora estaremos compartiendo con ustedes un tema del momento, que es la discusión, o digamos discusión, no, porque ya fue aprobado en primera lectura en el Senado, del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Un proyecto que tiene unos 25 años en el Congreso. 25 años en el Congreso. Y el código vigente que tenemos data del siglo XIX, que derivó del código napoleónico de inicios del mismo siglo. Código napoleónico se aprueba en el 1804 y República Dominicana lo asume, creo que para el 1884, es decir, 80 años después, y ha permanecido invariable hasta la fecha. ¿Cuáles son los problemas de esto? Bueno, siglo XIX, no existía la informática, no existían los delitos tecnológicos, no existían las redes sociales, no se consideraban ciertos tipos penales como el genocidio, por ejemplo, pero en el transcurso de todo este programa vamos a ver, primero vamos a partir del origen y evolución de las leyes para entender por qué los seres humanos creamos leyes. A partir de la creación de las primeras ciudades primitivas, veremos el Código Hammurabi, que aunque no es, digamos, la norma escrita más antigua que hemos descubierto, sí es una de las más antiguas, una de las más extensas para su época. Estamos hablando de 1700 años atrás. Y a través de aprender a estudiar la historia y evolución de las leyes humanas, entonces comprender por qué hoy tenemos que tener cuidado al aprobar una pieza como esta. Hay juristas que están advirtiendo que si se ponen muy creativos los legisladores, pudiéramos tener jueces y abogados que no sepan interpretar el nuevo Código Penal. Así que de eso se trata en el día de hoy, en Bienvenidos a la Jungla. Trata de entender esta selva legal detrás de este nuevo código que ya los legisladores dijeron que dejó fuera el aborto en las tres causales. Esas tres situaciones de vulnerabilidad: cuando la mujer, su vida corre peligro, cuando es violada o cuando el feto o producto es incompatible con la vida. Pero hablaremos sobre esto y más después de la pausa. No se vayan. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla con este tema de las leyes humanas, específicamente el nuevo Código Penal que se discute en el Congreso de la República Dominicana,
que ya fue aprobado en primera lectura por el Senado, que tenía más de 2 décadas y media discutiéndose allí y que no se lograba aprobar por un tema, el tema de las 3 causales, como decía antes de la pausa, estas situaciones de vulnerabilidad donde se le permitiría a la mujer escoger sobre su vida y su cuerpo en 3 situaciones especiales: cuando su vida corre peligro, cuando el feto o producto es incompatible con la vida, es decir, que no puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, y en caso de violación. Se dejó fuera. Eso es lo que ha tenido parado más de 25 años el Código Penal. Pero para entender el código que necesitamos, tenemos que aprender sobre la historia y evolución de las leyes. Así que empecemos por ver uno de los códigos legales más antiguos de la historia, el conocido Código Hammurabi. Adelante, señor director. El Código Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa al rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo del dios del sol y la justicia las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. En la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, por eso las leyes eran sagradas. Una prueba de dicho código se encuentra en el Museo del Louvre de París. Es una columna de basalto negro de 2 metros de alto. Sin duda alguna, es una de las mayores maravillas que nos ha legado la antigüedad y uno de los primeros intentos legislativos de la humanidad. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo, donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado por lo general en la conocida ley del talión, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado. Según el código, si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo, o si un hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá un hueso a él. Es lógico que ahora este código nos parezca cruel e incluso brutal por establecer el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. Sin embargo, en su momento supuso una innovación, ya que era una forma eficaz de contención contra la venganza sin límite a la que anteriormente estaban sometidas las personas. Antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes los que ejercían como jueces. Se establecía que fueran sus funcionarios quienes hicieran ese trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el suyo propio. Hammurabi recopiló en este código todas las leyes civiles y penales existentes y las mandó grabar en columnas de piedra que se distribuyeron en todo el reino para que el pueblo conociera la ley y sus castigos. Con ello se intentaba impedir que cada uno tomara la justicia por su mano. Antes, sin la existencia de la ley escrita, era fácil que cada juez actuase como más le conviniera. La repercusión del código en la historia del derecho es indudable y muchos de sus preceptos son recogidos en las legislaciones de hebreos, griegos y romanos. Su percepción de que la ley se consolida y conoce gracias a la escritura pervive hoy en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. En la época ya existía una división de clases sociales que se vio reflejada en este código. La primera categoría eran las personas libres, eran reconocidas jurídicamente y podían tener responsabilidades en cargos públicos. Dentro de las personas libres también existían diferentes niveles que dependían de la procedencia familiar, del nivel de estudios y de la riqueza. Esas personas eran los gobernantes, sacerdotes, mercaderes y una clase libre media. La siguiente categoría eran los esclavos, que tenían muy pocos derechos o carecían de ellos. Podían ser propiedad de personas libres, ser vendidos, comprados o cedidos. Pero según el código podían tener negocios, ser dejados en libertad y casarse con personas libres. Aparte de convertirse esclavo por nacimiento al ser hijo de esclavos, podían adquirir esta condición social por ser prisionero de guerra o no pagar una deuda. La tercera clase social es un paso intermedio entre la libertad y la esclavitud, llamados mezquinos, formado por los esclavos que habían sido liberados. Dentro de esta categoría, que era muy numerosa, se encontraban los trabajadores, pescadores, pastores o prestadores de servicios. Según la ley, dar refugio o ayudar a un esclavo a escapar estaba penado con la muerte. Ahí está el Código Hammurabi, uno de los más antiguos. Se han encontrado evidencias de otros códigos contemporáneos, un poquito más antiguos, pero definitivamente este es más popular por ser el más extenso. Y de ahí sale la ley del tailón, ojo por ojo, diente por diente, que lo vemos posteriormente incluso en libros como la Biblia. Si usted le saca un ojo a alguien, bueno, pues se le saca un ojo a usted. Así era en la antigüedad. Sin embargo, con los siglos fuimos evolucionando. Vamos a ver más adelante el tema del derecho romano,
partir de donde se deriva muchos conceptos modernos del derecho. Vamos a ver también el código napoleónico, o antes de eso vamos a ver el código feudal, después del código romano, luego vamos a ver el código napoleónico y finalmente, si nos da el tiempo, vamos a ver el tema de derechos humanos y códigos internacionales o leyes internacionales. Así que adelante, señor director, con la parte concerniente al derecho romano, este trabajo audiovisual. Adelante. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen muchas de las leyes que rigen en nuestra sociedad de hoy en día? ¿Estás fascinado o fascinada por la historia y cómo las antiguas civilizaciones han influido en nuestro sistema legal moderno? Si estudias derecho o simplemente tienes curiosidad sobre los fundamentos de nuestras leyes actuales, es muy probable que hayas oído hablar del derecho romano. Pero, ¿realmente entiendes su alcance y cómo ha modelado las legislaciones de todo el mundo? Pues hoy estás de suerte, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del derecho romano. Te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber con ejemplos claros y prácticos, para que en menos de 10 minutos te conviertas en todo un experto en el tema. Porque somos Derecho Virtual, la academia con la que aprenderás en 7 veces menos de tiempo cualquier concepto legal que encuentres en un manual. Así que hoy toca Derecho Romano y te vas a preparar para cualquier examen o desafío académico que tengas dentro de poco. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Mucha gente piensa que el derecho romano es cosa del pasado, algo que ya no se aplica a nuestro mundo moderno, pero nada más lejos de la realidad. Este conjunto de leyes no solo ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, sino que ha sido la piedra angular sobre la cual se han construido los sistemas legales de Europa, y de ahí se ha expandido al resto del mundo. Tomemos como ejemplo el Código Civil Español de 1889, aunque suene increíble, todavía nos encontramos en él principios directamente sacados del derecho romano. Esto nos muestra claramente cómo estas antiguas normas no solo siguen siendo relevantes, sino que continúan influyendo en cómo se estructuran nuestras leyes actuales. Entonces, podemos definir el derecho romano como el conjunto de normas y directrices que imperaban en la época del Imperio Romano. Ya sabemos un poco sobre el origen de nuestro sistema normativo, así que ¿sabes cómo se entiende el derecho romano? Pues sabiendo su historia, así que vamos a verla. Primero arrancamos con el período arcaico. Piénsalo como los primeros pasos del derecho, donde cosas tan fundamentales como casarse, votar o comerciar empezaron a tomar forma. Aquí es donde entra la famosa ley de las 12 tablas, que básicamente puso los cimientos de lo que hoy consideramos derecho moderno. Luego tenemos el periodo preclásico. La cosa se pone más interesante porque la justicia ya no es solo cosa de los pontífices, ahora también tenemos al pretor y a los jurisconsultos, que son básicamente los primeros abogados expertos en derecho. Toca avanzar al periodo clásico, y aquí es donde todo se pone serio. La ley del proceso formulario entra en juego, y esto significa más precisión en cómo se aplica la ley y en cómo se interpreta. Y finalmente llegamos al periodo postclásico, aquí es donde el emperador toma el control total y empezamos a ver las constituciones imperiales, con sus edictos y con sus decretos. Y créeme que muchas de estas reglas todavía resuenan en el derecho que conocemos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Seguro que esto del derecho romano ya no te suena chino como antes, ¿verdad? Seguro que es así. Pero ahora pasamos a ver lo más importante, las bases o los pilares del derecho romano. Y vamos a ir desglosándolos con ejemplos claros que muestren su impacto hoy en día. Primero tenemos la terminología legal. Empecemos con las famosas frases en latín dura lex, sed lex, que significa la ley es dura pero es la ley. Esta expresión subraya la importancia de seguir la ley al pie de la letra, un principio que vemos en acción cuando, por ejemplo, las cortes aplican estrictamente normas, aunque las consecuencias sean duras. Otro ejemplo es in dubio pro reo, que significa que en caso de duda debe favorecerse al acusado. Es la base del principio de presunción de inocencia, esencial en sistemas jurídicos modernos como por ejemplo el de Estados Unidos o el que tenemos en España. El segundo pilar del que tenemos que hablar es la familia, y es que los romanos veían a la familia como la unidad básica de la sociedad. El hecho es que hoy leyes sobre el matrimonio, sobre la tutela o sobre la patria potestad reflejan esta visión. Por ejemplo, la custodia compartida, donde ambos padres mantienen derechos y responsabilidades sobre sus hijos después de un divorcio.
Este es un concepto que valora esto, valora la estabilidad y el bienestar de la familia. El tercer pilar son los derechos de las mujeres. Aunque no eran completamente iguales, las mujeres romanas tenían derechos significativos. Hoy vemos su legado en el derecho a la propiedad y en los derechos hereditarios de las mujeres, algo que en muchos países no se reconoció hasta relativamente poco. El derecho al divorcio, introducido por los romanos, es ahora un componente fundamental de las leyes matrimoniales modernas, permitiendo a ambos cónyuges disolver un matrimonio de forma legal. Y por último tenemos el derecho procesal civil, porque los romanos establecieron la necesidad de implementar unos procedimientos claros y justos en la administración de justicia. Un ejemplo moderno sería el debido proceso en el sistema legal estadounidense, que asegura que todas las personas reciban un juicio justo y una oportunidad para presentar su caso, una idea que resuena profundamente con los principios del derecho procesal civil romano. Así que llegados a este punto, ¿te puedes hacer una idea de qué aspecto nos falta? Correcto, te falta suscribirte a Derecho Virtual, pero solo hazlo si quieres aprender con vídeos divertidos lo que otros necesitan tardes enteras estando pegados a los manuales y apuntes. Bueno, el caso es que ya sabes prácticamente todo lo que tienes que saber sobre el derecho romano, pero ¿realmente es tan importante como nos dicen? Lo cierto es que sí, y vamos a explicar por qué. Sumergirse en el derecho romano no es solo volver a las raíces de nuestra tradición jurídica, es clave para entender el complejo mundo legal en el que vivimos. Conceptos que manejamos a diario como capacidad jurídica o negocio jurídico tienen su origen en Roma. Esta asignatura es mucho más que historia, es una herramienta que nos enseña a pensar realmente como juristas, a entender la lógica que sostiene el edificio de nuestro derecho. Desde el primer día en la Facultad de Derecho, el derecho romano se convierte en la base del futuro abogado, ayudándole a desenvolverse con soltura en cualquier campo legal y a encontrar y solucionar las lagunas legales con una base sólida de conocimiento. Y hablando de tesoros del derecho romano, no podemos pasar por alto el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Este monumental trabajo, compuesto por el código, el digesto, las instituciones y las novelas, no es solo un testimonio histórico, sino que es una obra viva que sigue enseñándonos hoy. Justiniano no solo unificó el derecho de su época, sino que creó un modelo que inspiraría la codificación de las leyes de toda Europa. Entender el derecho romano a través del Corpus Iuris Civilis es como hacer un viaje temporal a la época de quienes moldearon los cimientos de nuestro sistema legal. Por eso, estudiar derecho romano, aunque te parezca un poco rollo al principio, es indispensable para cualquier jurista que aspire no solo a comprender de dónde venimos, sino hacia dónde vamos en este mundo jurídico. Y con esto concluimos nuestro vídeo sobre el derecho romano y sobre su influencia en el mundo actual. Espero que ahora veas esto con claridad, y sobre todo cómo estas antiguas normas no solo han sobrevivido a lo largo de los siglos, sino que han formado la base sobre la cual se erige nuestro sistema legal moderno. Ya has visto que en prácticamente 10 minutos has aprendido qué es el derecho romano y su importancia para entender nuestras leyes, mostrando su pervivencia a través de los siglos y su influencia en los sistemas legales modernos. Has descubierto también que principios como el matrimonio, el voto y el comercio tienen sus raíces en la época romana, además de cómo se estructuraron los derechos civiles, incluyendo avances significativos para las mujeres. También has explorado los pilares del derecho romano, desde la terminología legal hasta el proceso civil, pasando por la importancia educativa del Corpus Iuris Civilis. Por último, antes de irme, quiero que sepas que en Derecho Virtual tenemos cursos de todas las asignaturas para lograr que apruebes de una manera mucho más rápida y efectiva. Más de 15.000 estudiantes de Derecho como tú ya se han unido y están logrando sacar verdaderas notazas. Y lo mejor de todo es que tú ahora puedes probar totalmente gratis este sistema. Te dejo arriba el enlace, venga, no te lo pierdas. Así que si has aprendido con este vídeo, déjanos un like. Si tienes alguna duda, coméntala abajo y suscríbete si quieres más vídeos como este. Y ya sabes, Derecho Virtual es tu academia. Un saludo. Ahí está el tema del derecho romano, del cual fíjense de dónde se deriva la presunción de inocencia. Pero sobre todo esto y más, vamos a hablar después de la pausa. No se vayan.
La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Estamos de vuelta con bienvenidos a la jungla, entendiendo la historia y la evolución de las leyes, para posteriormente al final del programa aterrizar en lo que es el Código Penal Dominicano, el nuevo Código Penal que tiene, como decíamos, unos 25 años discutiéndose en el Congreso. El código vigente data de finales del siglo XIX y no contempla un sinnúmero de tipos penales que impiden que la justicia sea efectiva frente a crímenes, modalidades de crimen modernas, sobre todo las que tienen que ver con tecnología, las que tienen que ver con estafas piramidales. Imagínense ustedes, las estafas piramidales se inventaron a inicios del siglo XX y tenemos un código del siglo XIX. Imagínense ustedes. Entonces vamos ahora a hablar sobre... ya vimos cómo en la antigüedad, la antigua Sumeria, el Código Hammurabi, vimos el derecho romano, que es la base fundamental para entender las bases del derecho, sobre todo en países occidentales. Y vamos a ver ahora cómo era el sistema feudal. Recuerden también, esa era feudal también es conocida como Edad Oscura, por algo. Algunos especialistas dicen que no era tan oscura. Bueno, el punto es que entre la caída del Imperio Romano, qué sé yo, siglo V de nuestra era, y el descubrimiento de América, es conocido también como la Edad Oscura. Aquí vamos a ver cómo las leyes estaban muy atadas al tema religioso. Por eso es que yo digo hoy que aprendimos hace mucho tiempo que hay que separar Estado e Iglesia. Lo aprendimos hace mucho tiempo. Durante la Edad Media, los papas, muchos papas fueron más poderosos que reyes. Porque si Dios estaba por encima de los reyes y el papa era el vocero de Dios en la tierra, entonces, díganme ustedes, hubo reyes como Enrique VIII de Inglaterra que no aceptó y se inventó su propia iglesia. Pero en general, la iglesia tenía demasiado poder sobre los estados, sobre la política pública, sobre las leyes. Por eso vamos a ver más adelante, después de la era feudal, cuando viene el Código Napoleónico, ahí es que se fundamentan realmente las bases de muchos sistemas
de justicia de nuestros países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana. Entonces vamos a ver este breve trabajo sobre cómo se configuraba el sistema en la era feudal. Adelante, señor director. La Edad Media, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue una época marcada por profundos cambios sociales, económicos y políticos. En este largo y complejo periodo de la historia de la humanidad, los sistemas de justicia jugaron un papel crucial en la organización de la sociedad y en el mantenimiento del orden. En esta narración, exploraremos cómo funcionaban estos sistemas, las leyes que regían la vida cotidiana y los métodos utilizados para impartir justicia. La vida en la Edad Media estaba estructurada en un sistema feudal, donde la tierra era el principal recurso económico y se encontraba en manos de los nobles y del clero. Los campesinos y siervos trabajaban estas tierras a cambio de protección y una porción de la cosecha. Este sistema jerárquico también se reflejaba en la administración de justicia. Los señores feudales tenían gran poder y eran responsables de impartir justicia en sus dominios. Cada feudo funcionaba casi como una pequeña jurisdicción autónoma, con sus propias leyes y costumbres. La justicia medieval estaba basada en gran medida en el derecho consuetudinario, es decir, en la costumbre y la tradición oral. Aunque existían leyes escritas, en muchos lugares las decisiones judiciales se tomaban en función de la costumbre establecida y de los precedentes. Los tribunales se reunían con regularidad para resolver disputas, y en muchos casos se recurría a una forma de justicia comunitaria. Las asambleas de hombres libres, conocidas como los tribunales de sentencia o plenes, eran comunes en varias regiones de Europa. En estos tribunales, los miembros de la comunidad se reunían para discutir y resolver casos bajo la supervisión de un juez o un magistrado. Otra característica destacable del sistema judicial medieval era la figura del jurado. Aunque su papel variaba según la región, el jurado solía estar compuesto por miembros de la comunidad que eran convocados para deliberar y emitir un veredicto en ciertos casos. Este sistema permitía que la comunidad tuviera cierto grado de control sobre el proceso judicial y contribuía a la integración de la justicia dentro del tejido social. Sin embargo, la justicia en la Edad Media no siempre era equitativa, y la tortura y los castigos severos eran comunes. En casos de delitos graves de herejía, se recurría a métodos de interrogatorio y tortura para obtener confesiones. La Inquisición, un tribunal establecido por la Iglesia Católica en el siglo XII, es un ejemplo notorio de cómo la tortura se utilizaba para perseguir y castigar la herejía. A pesar de estas prácticas brutales, la Edad Media también vio el desarrollo de conceptos legales que sentaron las bases del derecho moderno. Bueno, ahí vemos cómo eran las cosas en la época feudal o Edad Oscura. Fíjense la tortura y la Inquisición española. Se mató muchísima gente que eran herejes, supuestamente herejes, o brujos o brujas. Imagínense ustedes. Por eso gran parte de esta era fue conocida como Edad Oscura. Así que fíjense cómo con sus altas y sus bajas, las leyes, el sistema de normas que gobierna la sociedad va evolucionando poco a poco. Digo altas y bajas porque no todo fue lineal, pero sí de cada sistema se han derivado cosas que vemos en el derecho actual. Y así evoluciona el mundo. Irónicamente, historiadores como Yuval Noah Harari dicen que los tres grandes unificadores de la especie humana fueron la moneda, los imperios y los mitos. Cuando él habla de mitos, él habla de religiones. Por lo tanto, aunque hemos visto que se ha matado tanto en nombre de las creencias de las religiones, sí también han tenido un papel fundamental en la historia humana. Por ejemplo, después de la caída del Imperio Romano, fueron monjes católicos que
preservaron toda esa historia, todo ese compendio histórico que se había acumulado durante los años dorados del Imperio Romano. Por eso, luego, siglos después, se da el Renacimiento. Todos esos escritos quedan ahí y otros autores, otros científicos, otros curiosos pudieron acceder a ellos y poder, como decía Isaac Newton, subirse sobre los hombros de gigantes anteriores para poder plantear cosas nuevas, cosas que ya habían planteado otros en una época en donde esas ideas no fueron aceptadas. Recuerden también que durante la época feudal, hasta los hombres de ciencia estaban en peligro. A Galileo Galilei lo enjuiciaron. No porque descubrió, sino que comprobó que verdaderamente la Tierra se movía alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica, que era contraria a la teoría geocéntrica que propugnaba la Iglesia. Y él tuvo que retractarse. Y está la famosa frase que se atribuye que dijo cuando salió del juicio, a pulse move. Y sin embargo se mueve. Entonces, fíjense porque sí yo estoy de acuerdo en que a esa era entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América, o el Renacimiento, como usted quiera, sí yo estoy de acuerdo que se le llame época oscura. Y más porque la humanidad en esa época le dio más importancia al oscurantismo que a la ciencia. Lamentablemente fue así. No en sentido general, porque Cristóbal Colón se planteó que la Tierra era redonda para venir a América. Él pensaba dar la vuelta al mundo y caer en las Indias, pero lo que no se imaginaba era que había todo un continente en medio. Pero fíjense cómo él se basó en una teoría científica para preparar su viaje y consiguió el financiamiento de los Reyes Católicos. Pero ya eso, por eso se dice que la Edad Oscura comprendía entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Así que ahí está la evolución de las leyes hasta esta época. Después de la pausa comercial, vamos a ver entonces el Código Napoleónico, que es el que tenemos actualmente en República Dominicana, pero que se ha quedado atrás debido fundamentalmente al avance de las tecnologías de la información y la comunicación y el mismo avance de las sociedades. O sea, la sociedad dominicana no es la misma sociedad del siglo XIX. Imposible. Ni somos la misma cantidad de personas. En la historia humana, la evolución de las leyes siempre va de la mano a los problemas que surgen a partir del incremento de la densidad poblacional. Hace miles de años éramos cazadores-recolectores, luego vino la revolución agrícola y los seres humanos aprendieron a sentarse. Ya no se movía, no era sentarse. Así surgen las primeras ciudades, pero surgen también los primeros problemas precisamente de la alta densidad poblacional. Con el tiempo, si ustedes se fijan, las ciudades actuales como Santo Domingo están creciendo verticalmente. Y entonces las leyes tienen que dar respuesta a todas esas problemáticas y otras más. Después de la pausa veremos el Código Napoleónico y Derecho Internacional y Derechos Humanos. No se vayan. Voz es deporte. Sondeo. Seguimos. Por el presidente que está. Leonel Fernández. Y tiempo. Por Voz, Canal 85. Ahora de
Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por WIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Y estamos de vuelta ya con la última parte de Bienvenidos a la Jungla, con este tema del análisis de la historia y la evolución de las leyes humanas. Ahora, como se nos acaba el tiempo, vamos a ver rápidamente un trabajito que explica en qué consistió el Código Napoleónico, promulgado a inicios del siglo XIX y del cual se sustentaron las bases para el derecho moderno. Adelante, señor director. El Código Napoleónico, un legado jurídico revolucionario. El Código Civil francés, conocido popularmente. Ahí está el Código Napoleónico. Ahora, como el tiempo apremia, vamos a ver un poco otro trabajito, esta vez sobre derechos humanos y derecho internacional, para que caigamos entonces finalmente en lo que es el Código Penal Dominicano. Adelante, señor director. ¿Le importa a los estados si los otros países violan derechos humanos? Hola, mi nombre es Patricia Tarremoser y esto es Estudia Derechos Humanos, donde discutimos de derechos humanos de manera simple. Para poder entender qué es el derecho internacional de los derechos humanos, es importante tomar en cuenta un poco de historia. Antes de 1945, los estados podían hacer con sus ciudadanos lo que les diera la gana. Claro que las legislaciones internas de los países podían incluir limitaciones al poder estatal y reconocimiento de los derechos de las personas. Por ejemplo, en el Reino Unido, desde 1689, tenían la Declaración de Derechos, y en Francia, desde 1789, tenían la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estas declaraciones, sin duda alguna, son parte de los orígenes del derecho internacional de los derechos humanos. Pero ningún otro país tenía derecho de quejarse si, por ejemplo, el Reino Unido incumplía con su declaración de derechos. La única excepción era si un estado le hacía algo a un ciudadano de otro estado. Por ejemplo, yo soy venezolana y vivo en Costa Rica. Si un día Costa Rica de la nada decidiera simplemente expropiarme todos mis bienes, yo podía solicitarle a Venezuela que me defendiese ante Costa Rica. Venezuela podía ejercer protección diplomática a mi favor y defenderme en contra de Costa Rica. La protección diplomática se fundamenta en la idea de que los ciudadanos de un país son parte de ese país. Por eso, si otro estado viola sus derechos, es como estar cometiendo un daño contra el estado del cual son nacionales esas personas. Y por ende, ese estado tiene derecho a reclamar por dicho daño. Pero la protección diplomática era la única posibilidad de defender internacionalmente los derechos de una persona. Sin embargo, en 1945, con la creación de Naciones Unidas, empieza a surgir en el derecho internacional la obligación de proteger los derechos de las personas. En 1948 se dictó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ese momento, los estados se empezaron a comprometer mediante instrumentos de derecho internacional a respetar y garantizar los derechos humanos. Posteriormente, se crearon diversos tratados internacionales de cumplimiento obligatorio, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los mecanismos que los estados han creado para asegurar su cumplimiento, se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
el derecho internacional de los derechos humanos es una rama de derecho internacional público. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos funciona bajo una lógica distinta a la del derecho internacional público tradicional. Tener claro esta diferencia es fundamental para entender cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos. En el derecho internacional público, los estados se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones para con otros estados. Por ejemplo, se comprometieron a respetar las fronteras de cada estado. Si el estado A invade las fronteras del estado B, es obvio que el estado B sufre un daño y puede reclamarlo. Son obligaciones entre A y B, donde A puede reclamarle a B cuando A sufre un daño causado por B. En el derecho internacional de los derechos humanos son obligaciones entre los estados A y B, donde A y B se comprometen a no producir daños a personas. A puede reclamarle a B por el daño sufrido por personas que habitan en el estado B, incluso si el estado A no sufrió ningún daño. A diferencia de otras obligaciones en el derecho internacional público, en el derecho internacional de los derechos humanos, los estados se están obligando sin un interés meramente egoísta de autopreservación o de asegurarse que no se les cause ningún daño. En el derecho internacional de los derechos humanos, el objetivo es muchísimo más altruista, es asegurar la protección de los seres humanos. En este sentido, cuando los estados se comprometen a cumplir con los derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción, este compromiso implica que todos los demás estados que también se comprometieron a cumplir con esa obligación tienen el derecho de reclamar su incumplimiento cuando otro país esté violando derechos humanos. Entonces, gracias al derecho internacional de los derechos humanos, ahora yo, como venezolana en Costa Rica, si Costa Rica me expropiase todos mis bienes, no solo puedo pedirle a Venezuela que me defienda ante Costa Rica, sino que puedo pedirle a cualquier estado que me defienda ante Costa Rica. Y aún más, puedo acceder a mecanismos de protección internacional y yo misma defenderme ante Costa Rica. En próximos videos les contaré más sobre estas posibilidades. Suscríbete para que no te lo pierdas. Cualquier pregunta, déjala en los comentarios y te la responderé. Nos vemos en el próximo video. Ahí está, derecho internacional y derechos humanos. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver por qué es tan importante la aprobación del Código Penal, pero por qué hay que tener cuidado también. He escuchado analistas decir a los legisladores, no se pongan tan creativos. Lo que necesitamos es un poquito igualarnos, actualizarnos primero, ¿verdad? Para igualarnos a lo que ya han hecho otros países. Otros países que también partieron del Código Napoleónico como nosotros. Porque la idea es que no salga un código tan complejo y tan difícil de aplicar de ahí que nos encontremos con abogados y jueces perdidos. Entonces ya tenemos algunos precedentes de cuestiones que no se han hecho tan bien. Entonces vamos a ver algunos tipos penales que no están considerados en el código actual, pero que sí están considerados en el proyecto que se discute en el Senado, que fue aprobado, como dije, en primera lectura. Escuchen esto. Estos son tipos penales nuevos que no están en nuestro código. Terrorismo, sicariato, no están en nuestro código vigente. Sicariato no está. Genocidio no está. Infracciones muy graves de guerra, lesa humanidad, desaparición forzada, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, no está. Cooperación al suicidio, no está en el vigente, pero sí está en el proyecto. Daño con sustancias químicas, ¿recuerdan el ácido del diablo? Trato inhumano degradante, robo de identidad, no está en nuestro código vigente. Recientemente hubo un caso famoso de 2 mujeres y hay una que está presa. Perturbación telefónica no está, señores, en nuestro código vigente, pero sí está en el proyecto que está en el Congreso. Perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes,
fecundación de óvulos para fines distintos de la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de personas jurídicas por atento culposo contra la vida, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidad penal de personas jurídicas. Que el proyecto que está en el Congreso no es perfecto porque no incluye las 3 causales. Yo apoyo las 3 causales. Pero para tener ese proyecto ahí parado 25 años más, porque la mayor parte de la sociedad es conservadora, yo prefiero que se apruebe ya el código, porque la lucha contra el crimen moderno no espera. Y luego veremos cómo tratamos el tema del aborto y las 3 causales, que tendrá que ser tratado en cualquier escenario. Tendrá que ser tratado porque es un tema de salud pública y de derechos de la mujer. No se le puede negar derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Pero sí necesitamos este código y si esa es la barrera, bueno, pues dejemos esa barrera para después. En otro espacio yo citaba la película Lincoln. Para abolir la esclavitud, Lincoln tuvo que hacer de todo, pero había partidarios de abolirla que no solo querían abolir la esclavitud en Estados Unidos de aquella época, sino también que se reconociera a la raza negra como igual a la raza blanca, pero la sociedad mayormente conservadora y racista de la época no estaba de acuerdo con eso. Lincoln tuvo la inteligencia de saber, bueno, primero vamos a abolir la esclavitud y posteriormente entonces enfrentamos el tema de derechos civiles y de igualdad. Lamentablemente a Lincoln lo mataron, como todos ustedes saben, pero tuvo la inteligencia de que a veces la cosa es por fase. Entonces, si tenemos que aprobar este código sin 3 causales, bueno, bienvenido sea. Y posteriormente veremos cómo tratamos el tema de las 3 causales. Hemos terminado por el día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y esperamos volver a vernos el próximo sábado aquí en Bienvenidos a la Jungla.